La gran historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat es un clásico de las historias bíblicas, pues es un ejemplo de cómo teniendo fe, fuerza, perseverancia y voluntad de la mano de Dios todo es posible. Pero hay un detalle en esta historia que vale la pena analizar y que la mayoría de nosotros pasamos por alto. La realidad es que la historia de David y Goliat es tan famosa que todos la ven como el chico venciendo al más grande de todos o el débil derrotando al fuerte, y esto podría fácilmente ser una analogía de nosotros mismos como sociedad. De hecho, es una historia que no se ha repetido una sola vez, sino que vemos que se repite muy a menudo en nuestros entornos. Sin embargo, esta no es una historia del débil venciendo al fuerte. La verdad es que puede tender a compararse a algunos individuos como débiles pero nobles y por lo tanto que merecen ganar a través de un milagro o algo parecido. Es por ello que se debe aclarar que David no venció a Goliat por ser el débil. De hecho, Goliat no tenía la oportunidad de vencer a David desde el principio. La gran historia de David y Goliat. Este noble joven era un pastor de ovejas que nunca pensó en siquiera hacer daño a un insecto. No obstante, los filisteos, quienes eran parte de un pueblo que estaba en contra de los israelitas, propusieron que se resolvieran sus conflictos a través de una batalla. Esta batalla no consistía en un todos contra todos, sino que cada ejército escogiera al mejor de sus guerreros para que lucharan por la victoria. Uno de esos días en que Goliat intimidaba a los israelitas desafiándolos a pelear, escuchó David ese desafío, indignándose, y se ofreció a luchar en contra de él. El rey Saúl le dijo que no lo hiciera, pero David lo convenció de dejarlo luchar, argumentándole que como él era un pastor estaba capacitado para luchar porque él se enfrentaba constantemente a leones y osos para defender a sus rebaños, persiguiéndoles hasta matarlos. Llegó el momento de la batalla y David llegó solo con una honda en sus manos, su bolsa y unas piedras, sin armaduras que cubrieran su cuerpo porque no lo quiso. Goliat iba armado de pies a cabeza y con las armas más letales poseídas por un guerrero para luchar contra su oponente. David, como era un hombre de Dios, se arrodilló a orar antes de empezar la contienda. La pelea comienza y David y Goliat se aproximan el uno al otro. David, sin perder tiempo, hace uso de su honda y su piedra con una gran maestría, tanto así que de un solo lanzamiento le asesta el disparo de su honda en medio de los ojos de Goliat, el único lugar sin protección que tenía, y este cae muerto al suelo. Moraleja: nunca hay que menospreciar el poder de tu oponente, por más débil que parezca, y mucho menos pecar de orgulloso creyendo ser el gigante o el mejor. David y el gigante: 5 principios para derrotar a los Goliats de nuestras vidas. A través de la historia bíblica de David y Goliat, podemos aprender 5 principios que nos ayudarán a afrontar los grandes retos, gigantes, que encontramos en la vida. Estos principios son: el valor de conocer a Dios. Debemos saber qué armas tenemos. Necesitamos entendernos a nosotros mismos. No debemos dejarnos amedrentar por lo que vemos y oímos. Nuestro mayor deseo debería ser glorificar a Dios. La historia bíblica y sus detalles. Descubrimos la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17. Los filisteos eran un enemigo acérrimo de Israel y habían desafiado a los israelíes a hacer la guerra. Los dos ejércitos se pararon cara a cara entre montañas opuestas, con el valle de Ela en el medio, y esperaron. ¿Quiénes van a pelear? ¿No soy filisteo? ¿Y no estás sirviendo a Saúl? ¿Por qué no eligen a alguien que me pueda enfrentar? Si pueden levantarme y matarme, les serviremos, pero si los derroto y los mato, se convertirán en nuestros esclavos y nos servirán. 1 Samuel 17, 8 al 9. Desde el rey Saúl hasta el soldado más joven, todo el ejército israelí fue amenazado. La libertad del pueblo está amenazada. La Biblia dice: cuando oyeron lo que decían los filisteos, Saúl y todos los israelitas quedaron conmocionados y aterrorizados. 1 Samuel 17, 11. David era el menor de 8 hermanos y 3 hermanos mayores están en el ejército israelí. Pasaron 40 días y su padre Jacob estaba envejeciendo y le pidió que se dirigiera al campo de batalla para ver cómo estaban sus hermanos y llevarles algo de comer. David estaba muy enojado y preguntó: ¿quién se cree que es este filisteo pagano y quién se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Alguien lo escuchó y fue a ver a Saúl, entonces se le envió por David. Charlaron un rato y David logró persuadir a Saúl para que le permitiera oponerse a Goliat. ¿De qué estás hablando?, preguntó Saúl, y David le respondió que Dios lo había protegido de los animales salvajes varias veces y creía firmemente que Dios lo protegería de este gigante. Así fue como David enfrentó a Goliat, lo golpeó y luego lo mató con una honda, un bastón, una bolsa de pastor y 5 piedras lisas. Pero, de hecho, estas no eran las únicas armas que utilizó David. Veamos los 5 principios básicos que jugaron un papel decisivo en esta historia. El éxito de David radicaba en que creía firmemente en Dios.
David sabía del gran poder de Dios porque lo había experimentado en su propia vida. Aunque David era muy joven y probablemente en edad adolescente, no tenía ninguna duda de que Dios es fiel y ayudaba a todos sus hijos. Así como el Señor me ha salvado de las garras de leones y osos, también me salvará del poder del filisteo. Samuel 17, 37. Vale la pena reflexionar, ¿ha experimentado el gran poder de Dios en su propia vida? ¿Recuerda una situación particular en la que Dios le ayudó a prevalecer sobre las pruebas o resolver sus problemas? David sabía del poder de sus armas. Saúl le proporcionó a David sus uniformes y armas de combate, pero David no quería usarlos. Ni siquiera podía caminar bien con ellos, le gustaba usar más las armas que usaba para proteger a sus ovejas todos los días, es decir, su bastón, su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras lisas, las cuales eligió con supremo cuidado. Sabía cómo usarlas, cuál era su propósito y cómo aprovecharlas al máximo para hacerlas más efectivas. Vienes a mí con espadas, lanzas y jabalinas, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, al Dios del ejército israelí es a quien tú has desafiado. Primera de Samuel 17, 45. Con estas palabras David enfrentó a Goliat. David se comprende a sí mismo. David respondió: es mi turno de cuidar del rebaño de mi padre. Cuando el león o el oso toman una oveja del rebaño, los persigo y los golpeo hasta que sueltan a la oveja. Además, si un animal me ataca, lo agarro por su melena y lo golpeo hasta matarlo. Si este siervo de Dios mata al león y al oso, puede hacer lo mismo con el filisteo, porque está resistiendo al ejército del Dios viviente. Primera de Samuel 17, 34 al 36. David no tuvo miedo de lo que vio. Incluso Esaú, quien era el rey de Israel y el más alto del pueblo, Primera de Samuel 9, 2, se sintió intimidado por la figura y la armadura del gigante Goliat. Este último, a su vez, se aprovechó de este miedo y lanzó una fuerte amenaza. Pero David no estaba asustado por su altura ni por sus gritos. Un guerrero famoso, de la ciudad de Gat, abandonó el campamento filisteo. Su nombre era Goliat y medía casi 3 metros de altura. Primera de Samuel 17, 4. Vale la pena pensar, aprovecha cada oportunidad que Dios le da en la vida. Está concentrado en la puerta que Dios abrió frente a Ude o en lo difícil que puedan parecer. Glorificar a Dios era el propósito que tenía David en mente. Gloria a Dios y que su nombre sea exaltado, estos eran sus pensamientos. David estaba seguro de que derrotaría a Goliat en el nombre de Jehová, pero no pretendía ser reconocido ni ensalzado por ello. Sabía que la victoria solo se puede lograr mediante la intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían que el poder redentor de Dios liberaría a sus hijos del mal. Desde una perspectiva humana, la forma en que Dios lucha y las armas que usa parecen ilógicas. No obstante, sus armas son las armas más efectivas, porque están llenas de poder, han recibido su bendición y nos guían a honrar su nombre. Todos ustedes aquí se darán cuenta de que la salvación del Señor no requiere una espada ni una lanza. La batalla es del Señor y Él nos entregará a ustedes en nuestras manos. 1 Samuel 17, 47. Muchas gracias por ver este vídeo. No olvides que puedes suscribirte para no perderte ningún mensaje especial. Deja un me gusta para saber que nos apoyas. Que Dios te bendiga.